Entonces, en el video anterior vimos algunas de las observaciones de Darwin. Veamos ahora sus conclusiones. Entre las variantes individuales de un grupo natural de organismos, las menos aptas, recuerda que el concepto de fuerte no es el más usado, sino aptas, no sobreviven. La naturaleza selecciona. Entonces vemos aquí el ente de la naturaleza como alguien que elige, ¿no? De esta forma, las que están mejor dotadas para sobrevivir y reproducirse. Y aquí está el concepto que más hace énfasis Darwin, la selección natural. Él considera que es un proceso que elige las especies que se mantendrán y evolucionarán. Él no tenía claro cómo podía decir que ese proceso elegía, pero es el que maneja. Aquí a veces se ven algunas diferencias. Esta era la herencia de los caracteres adquiridos que planteaba Lamarck. El mecanismo por Darwin es un poquito más entre la lucha de la supervivencia y la fuerza que hace que se favorece para que las jirafas, ¿cierto?, tengan su cuello mayor. Pero bueno, estas son algunas de esas observaciones. Darwin entonces habla primero de una variación existente entre los seres vivos. Dice, cada individuo fuera la especie que fuera presenta variaciones propias que lo distinguen del resto de sus congéneres. Eso es cierto. Aún los gemelos univitelinos tienen sus diferencias. La segunda premisa es muy malthusiana. Si recuerda Thomas Robert Malthus, dice todas las especies eran capaces de engendrar más descendientes que los que el medio podía sustentar. No todas las crías llegan adultas. Es aquí donde se produce por la escasez de alimento o por depredadores la famosa lucha por la existencia. Y el mecanismo natural que actúa entre esa ilimitada fecundidad y los limitados recursos para hacer sobrevivir a unos o a otros es el mecanismo que hace que haya una sobrevivencia o reproducción. Ese famoso mecanismo se constituye casi que su tercer premisa y es la selección natural, donde siempre perduran los más aptos, no por ser superiores, sino por estar mejor adaptados a su ambiente. Y realmente este concepto de adaptación es muy rescatable en el evolucionismo, ¿cierto? Es bastante interesante. Cuando las condiciones cambien, entonces serían otros con diferentes características los herederos del futuro. Ahí vemos mucho a Lyle Charles. Entonces sus observaciones son muy buenas, pero hay algunas conclusiones como estas. La selección natural constituye la causa que origina nuevas especies. ¿Nuevas? Ahí vamos aclarando poco a poco. El cambio evolutivo que provoca la aparición de nuevos organismos debía ser lento y gradual, ya que dependía de las transformaciones geológicas ocurridas a lo largo de millones de años. Unas especies se extinguían mientras que otras surgían de manera incesante. Entonces, pues eso no lo vemos, ¿no? Que surjan de manera incesante, pero es lo que plantea Darwin en su momento. Esos eran los autores Darwin y pre-Darwin. Vayamos un poquito más adelante, mire esta fecha, desde 1965, Oparín. Hay muchos interrogantes que se comienzan a esclarecer ya para esta época. Y bueno, vale la pena aclarar que Darwin como tal nunca dijo la expresión que el hombre viene del mono, eso es cierto. Pero sí dijo algo que es muy similar, que podríamos llegar a tener un antecesor común o similar con los primates inferiores. Es casi lo mismo, pero pues debemos darles crédito porque hay personas que pelean porque Darwin no lo dijo de manera textual y parece que sí, de textual no lo dijo, pero la insinuación es clara. En cambio, sí, Oparín es mucho más directo. Oparín, ¿qué plantea? La vida surge en un océano primitivo. Ese océano primitivo permite el desarrollo de unas sustancias conocidas como los famosos coacervados de Oparín. ¿Sí? Estas sustancias que él, no nos vamos a detener en todo lo que él podía plantear que tenían, ¿cierto? Pero sí en el concepto, que tengo unos coacervados muy sencillos, otros crecen, otros no. Algunos se van a desarrollar a través de ¿qué? Pues de millones de años y luego los que logran sobrevivir, porque pues obviamente hay un proceso evolutivo, adquieren la capacidad de dividirse. Esto suena muy lindo aquí, pero como lo que sabemos hoy es que para lograr esa capacidad de dividirse cualquier ser vivo debe tener ya material genético. Eso es una dificultad para el planteamiento de Oparín, pero en su momento pues nadie lo habla y se asume que lo que Oparín dijo es verdad, dando origen a los seres vivos más sencillos que luego evolucionan y desarrollan una estructura interna.
Una vez desarrollada esa estructura interna, esta cada vez se vuelve más compleja y así se producen seres vivos unicelulares. Aquí vemos como ese concepto de que las bacterias, que son los más representativos de los organismos unicelulares, tal vez son organismos sencillos. Quien les habla es bacterióloga y 5 años estudiando y uno se da cuenta que realmente sencillas no son. Pero bueno, eso es lo que en su momento se pensaba. Y es más, se hacen unos saltos que son curiosos, que se pasa de unicelulares a pluricelulares como si fuera fácil el salto. Y uno dice, ¿y por qué las bacterias siguen siendo lo que son a la actualidad? Entonces, esos son interrogantes que vale la pena tenerlos en cuenta. Pero bueno, así resuelve la teoría. Dice que primero se producen unos seres vivos unicelulares. Y estos seres simples, entre comillas, unicelulares, luego evolucionan a seres vivos con muchas células, o sea, pluricelulares. Bueno, este salto entre procariotes y eucariotes realmente sería, si hubiese sucedido, simplemente un milagro. Pero bueno, dejémoslo de ese tamaño. Más adelante iremos hablando con detalle de algunos argumentos. Y así se producen organismos que luego van a poblar la Tierra. Oparin resuelve esta primera parte de la teoría o de las dificultades que podía tener en cuanto al origen en el océano, y ya después lo que se hace es que con el conocimiento de la época se incluyen cada uno de esos aspectos o animales que entre comillas van evolucionando desde las plantas muy inferiores, algunos gusanos equinodermos en el cámbrico, luego el precámbrico con algunos anfibios que se vuelven luego los reptiles, y después en el Cretácico el máximo desarrollo de unos reptiles que se extinguen, surgen los dinosaurios, en el Terciario mamíferos. Y Oparin es muy directo, ahí sí hablar en el desarrollo o el surgimiento de unas especies de eslabones o monos hombres. Él dice que hacia el final del periodo aparecen hombres, pero mire, hombres parecidos a los actuales. Según él, todavía no son los que tenemos. Entonces, en Oparin vemos un poco más completo la idea que tenemos en el inconsciente de lo que es la teoría, bueno, en el consciente también, de la teoría evolutiva. Harold Urey lo que va a hacer es complementar un poquito de algunos de esos aspectos que merecían, ¿cierto?, un poco más de profundidad, como los plantea Oparin. Él reforma el concepto ya no del océano primitivo y lo introduce más bien como la famosa sopa orgánica o caldo primordial o caldo orgánico, más conocido realmente, y en nuestro módulo lo vemos como sopa orgánica, que tiene obviamente unos elementos naturales. Harold Urey lo que plantea es pues básicamente lo mismo, un origen en el agua. Bueno, aquí podemos hacer un pequeño paréntesis. Si usted le pregunta a cualquier químico, el hecho de unir 2 moléculas de hidrógeno con una de oxígeno, algo tan simple, requiere una energía impresionante, tan así que el ser humano no ha podido producir agua. Entonces, el solo agua ya es un milagro, pero bueno, démosles el beneficio de la duda. El agua, el metano, sulfuros, amoníaco y fosfatos, y si usted recuerda, todos son elementos inorgánicos. Y lo que se plantea es que surge. A mí me gusta hacerle ese énfasis a las palabras, simplemente surge, como si fuera por generación espontánea, surge la primer molécula orgánica con ilimitadas oportunidades. Entonces usted ve un salto de lo inorgánico a lo orgánico que tiene capacidad de generar vida, y más aparte no es cualquier molécula, es la supermolécula con ilimitadas oportunidades. Para mí, yo no sé, para ustedes esto es un milagro, pero pues muchos hombres de ciencia no son capaces de aceptarlo. ¿Qué pasa ahí? Entonces, estos elementos luego van a constituir lo que más adelante se ve como los nucleoproteídos elementales autoduplicables. O sea, ya empezamos a hablar de material genético. Entonces, porque es que si yo quiero una supermolécula y entonces ya es autoduplicable, entonces yo ya necesito el código genético. Entonces, mire, entre este salto a otro milagro. O sea, realmente necesitamos una cantidad de condiciones, pero a veces nos las plantean como si fueran muy fáciles de darse en la naturaleza. ¿Y qué pasa? Estos elementos aprenden a acumular una cantidad de proteínas. Después de mucho tiempo surgen primeros organismos como virus. Bueno, hoy en día se sabe que los virus no son realmente organismos, son partículas de información que a través de mutaciones producen descendientes de mayor complejidad.
Usted puede ver en otro de los videos donde hago algunas aclaraciones de qué son las proteínas, los genes. Es bueno que lo vean y vuelvan a repasar esta parte para que entendamos algunos de estos elementos. Pero usted ve el mismo concepto, un salto de lo inorgánico al orgánico, de lo más simple a lo más complejo, y luego tengo yo descendientes de mayor complejidad. Stanley Miller. Stanley Miller, antes que plantear algo adicional, realmente lo que va a hacer es una comprobación y termina trabajando con Harold Urey, el anterior autor, ideando una especie de máquina o hacen una simulación, ¿cierto? Donde van a tener todos esos elementos que, entre comillas, pues pueden dar, ¿cierto? Todo el origen a la vida. Lo que hacen es pasar todos estos elementos y tratar de comprobar que esa sopa orgánica se puede dar. No me voy a detener en cada uno de los aspectos, solo les puedo comentar que después de mucho y con harto y arduo trabajo, logran recuperar solo una mezcla de 4 aminoácidos. Los aminoácidos esenciales para la vida son 20, pero él solo logra recuperar 4 y todos los 20 son zurdos, pero aquí lo que tiene son 4 en una mezcla de zurdos y diestros. Además que todo esto se da bajo unas condiciones. Tampoco fue en el mismo momento de que, de una vez y ya quedó los aminoácidos. No, él tiene que trabajar de una manera controlada, de tener todas las condiciones, si pasaba la chispa se dañaban, si lo deja allí, la temperatura. Mire, son tantas las condiciones que debió tener Urey para que obtuviera esos 4 aminoácidos, que más bien es una evidencia que se requiere un diseñador que tenga todo tan absolutamente controlado para producir la vida, y eso que estamos hablando solo de 4 aminoácidos. Entonces, gracias señor Miller, porque realmente lo que está haciendo es pues dándonos a nosotros la razón de que se requiere un diseño de todas las cosas. Vamos con el último autor, bastante controversial, actual, Richard Dawkins, uno de los famosos naturalistas ateos, que tiene unos conceptos ya pues totalmente salidos de contexto, a veces poco entendible. Pues él incluye, pues obviamente, como toda buena sopa, si yo quiero tener buenas reacciones químicas, necesito de la energía, la luz solar, el agua, rayos, volcanes, que tal vez no son tan mencionados en los otros autores de las teorías, pero pues obviamente yo no tengo reacciones químicas si está el agua fría o si tengo los elementos simplemente allí. Necesito el calor bajo cierta medida. Él habla de una atmósfera primitiva, incluye el concepto del dióxido de carbono, metano, incluye también el concepto del mar que ya venía de Oparín, y allí surgen compuestos simples que se disgregan y se reagrupan en aminoácidos. Esos aminoácidos, que son los más sencillos, luego se unen para formar compuestos parecidos a proteínas, y ahí entonces, en ese momento donde estoy yo saltando de un sin nada orgánico, sino con todos los elementos inorgánicos, recuerdan a Urey, paso a tener ya ese caldo orgánico o sopa orgánica. Y mire lo que dice Dawkins, que por accidente, ya bien, por accidente, surge una molécula que podía reproducirse, o sea que surgió ya con de una vez material genético. ¿Se acuerda que le estoy haciendo énfasis en eso? Reproducción de los seres vivos no hay sin material genético. Pero mire lo que dice Dawkins mismo, que aunque improbable, debía suceder. O sea, un accidente improbable. Ya estaba el caldo con todas las condiciones y hay un accidente improbable. Pero eso no es lo curioso de Dawkins. Mire, se agrupan moléculas y por otro accidente improbable se envolvieron alrededor de sí. Entonces ya tengo la membrana celular produciendo una barrera protectora compuesta por moléculas proteínicas. O sea que la membrana celular, ¿sabe cómo surge? Por generación espontánea, por un accidente. Entonces la vida surge por 2 accidentes improbables. Y nos critican por tener fe. Pero esto es absurdo. Supera la lógica, digámoslo así. Y entonces, listo, como ya tuve la membrana, ya tengo la primer célula viva y resolví el problema de la vida. Además, Dawkins le da un poder sobrenatural a los genes. Entonces, aquí más que decir que la reina